Hola muchachos, nuevamente les saludo con el gusto de siempre. Vamos a trabajar el día de hoy con nuestra práctica número 2 de hojas de cálculo. Les voy a compartir de igual manera como lo hicimos la última vez un documento en donde vienen cuáles son los puntos que hay que elaborar y de igual forma este tutorial tiene como finalidad hacer un ejemplo de lo que ustedes van a hacer. El día de hoy vamos a trabajar con creación de hojas, algunas situaciones sobre el formato, cómo combinar algunas celdas, cómo cambiar la tipografía, el tamaño, relleno de celdas, bordes. Vamos a trabajar también con algunas funciones. En la sesión pasada trabajamos con la función suma, hoy vamos a trabajar con la función contar, también con la función mínimo, máximo y entre algunas otras cosas más, ¿vale? Lo primero que nos pide nuestra práctica es que en la ubicación que nos dé el docente vamos a copiar la información en una nueva hoja de cálculo. Yo en mi caso lo que hice fue hacer una demostración. En este documento que ustedes están viendo es como ustedes van a ver el documento cuando yo se los envíe. Como les voy a dar permiso del lector, pues no van a poder hacer nada. Yo en este momento estoy pisando las teclas aquí y no pasa absolutamente nada. Entonces, ¿cómo le voy a hacer para capturar la información? O más bien, ¿cómo voy a hacer para copiar esta información y no tener que capturarla? Esa es la idea. Muy sencillo. El archivo que yo les envíe, solamente seleccionen, clic con el botón derecho o control C, copiar y ahora sí, abren ustedes una hoja nueva en su drive y simplemente copian, clic con el botón derecho, pegar. En mi caso, pues será exactamente lo mismo porque no cambié la información, ¿vale? Y así de esa forma ya ustedes lo tienen, la información, la base de datos, la tienen en su archivo para comenzar a trabajarlo sin necesidad de que tengan que capturar toda la información, ¿sale? Bien, ahora, una vez dicho esto, nos pide nuestro punto número 2 que insertemos como título en la primera línea el texto Instituto Pedro Lascurain con una fuente Comic Sans de 20 puntos y color azul. ¿Cómo inserto una fila en mi documento? Muy sencillo, voy a la primera fila, que justamente encima de esta es donde tengo que insertar una nueva, hago clic con el botón derecho y aquí tengo la opción que dice insertar una arriba o insertar una abajo. En este caso mi práctica me pide insertar una arriba. Hago clic ahí y ahora me pide que yo aquí escriba Instituto Pedro Lascurain. Déjeme escribirlo. SAS. Ya lo he escrito. Ahora me pide mi práctica que este título esté en fuente Comic Sans de 20 puntos y color azul. Entonces voy a seleccionar mi celda. Voy aquí a buscar la fuente Comic Sans, que para mi suerte está aquí en las primeras. Luego me pide que le cambie el tamaño a 20. Como no está aquí el 20, pues simplemente lo escribo 20 y enter. Y de esa manera se cambia. Me pide que esté de color azul. Aquí tengo un icono que dice color de texto. Hago clic sobre él y le pongo azul. Como no me especifica cuál, pues pongo el que más me guste, ¿vale? Y de esa manera ya he hecho el primer punto. El punto número 3 me pide que realice algunas mejoras en la plantilla. La primera es que aplique a todos los títulos de las columnas fuente lato de 14 puntos y color morado. ¿Cuáles son los títulos de mis columnas? Pues estos. Entonces los selecciono, luego dice que busque la fuente lato, ya la he seleccionado. Ahora me pide que le ponga 14 puntos, se los cambio y me pide que le ponga color morado. Nuevamente aquí, pues creo que este morado está un poquito más oscuro y ya queda, ¿sale? Que sería la primera opción, aplicar a los títulos de las columnas fuente de color morado. El inciso B me pide centrar en su celda los rótulos de las mismas. Estos son los rótulos, me pide que los centre. Los tengo que seleccionar y ahora tengo que hacer clic en centro. Ahora permítame porque otra vez me están molestando aquí. Aguántenme tantito. Correcto. Después de la pequeña intromisión, continuamos. Bien, ya hice el punto, el inciso B, perdón, centrar en mis celdas, ¿vale? Selecciono y aquí tengo la opción que dice alineación. Simplemente elijo centro y ya quedaron centradas, ¿vale? Ahora,
Aquí en este caso me pide el inciso C, aplicar bordes y relleno para mejorar la presentación de la plantilla. Bueno, pues aquí sencillamente selecciono todo esto, ya habíamos hecho en la sección anterior, en la práctica anterior, le pongo los bordes y pues ya si quiero le puedo poner algún relleno. Como no me dice de qué color ni nada, le voy a poner un gris claro a todo, ¿sale? Bien, ahora el inciso D me pide que aplique el formato de celda fecha a los datos de la columna fecha de ingreso, por ejemplo, y ahí me pone, ¿no? En este caso, miren, aquí hay un error, no era fecha NAC, es fecha de ingreso, lo voy a cambiar, ¿sale? Y sencillamente me pide que ahora le cambie el formato de celda. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Primero tengo que seleccionar las celdas a las cuales les quiero cambiar el formato de celda. Selecciono todas las celdas y luego aquí arriba en este icono que dice más formatos, que es el iconito de 1, 2, 3, aquí están los formatos de celda. ¿Para qué me sirven los formatos de celda? Bien, cuando yo elijo un formato de celda, lo que va a ocurrir es que dependiendo del formato que yo elija, se va a transformar la forma en la que se muestra la información de esa celda. Por ejemplo, ahorita tengo el automático, pero yo en mi práctica que me pide que le ponga fecha, si yo elijo la opción fecha, observen cómo los números se transformaron en fechas. A lo mejor yo quiero que eso sea, no sé, un porcentaje. Bueno, lo selecciono y en lugar de aparecer fecha me aparece un porcentaje. Y así sucesivamente, hay varias opciones. Si ninguna opción de aquí me gusta, me puedo venir para acá y aquí tengo más formatos. Por ejemplo, más formatos de fecha y hora, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, no sé, imaginemos que me gustó este. Simplemente lo selecciono, aplicar y ya se ha cambiado todo, ¿sabes? Entonces aquí, por ejemplo, me pidió que ponga el de diagonal, diagonal. Entonces nuevamente lo selecciono, voy a fecha, creo que aquí ya estaba predispuesto. Simplemente hago y ya quedó, ¿sale? De esa forma es como cambio el formato a la celda. De hecho, eso lo voy a hacer cada vez que necesite hacer un cambio de formato de celda. Aquí lo hice para fecha, pero insisto, hay para número, hay para porcentaje, para finanzas, hay de moneda. Es cosa de que ustedes vayan presionando cada uno para que vean cuál es el formato que les va a mostrar, ¿sale? Bien, ahora nos piden el inciso E que apliquemos el formato de celda número a los datos de la columna sueldo con 3 posiciones decimales. Entonces lo mismo, voy a sueldo, selecciono todos los datos de la celda de la columna sueldo y me pide que le ponga número. Nuevamente voy aquí a donde dice más formatos para cambiar el formato de la celda y selecciono el que dice número. Aquí ya miren, de inmediato me han dado 2 posiciones decimales, pero mi práctica me pide que le ponga 3. ¿Cómo aumento o quito decimales en las hojas de cálculo? A un ladito de la opción del formato de celda tengo otra opción que dice aumentar decimales y una que dice disminuir decimales. Si yo le pongo aumentar decimales, pues cuántas veces yo presiono aumentar decimales, evidentemente aumentarán estos. Pero en este caso yo quiero solamente 3, así que voy a quitarlos hasta que me queden 3 decimales. Y ya me quedó, ya le puse el formato número y ya le puse 3 decimales como me pide mi práctica. Ahora, el punto 4 me dice que al final de la columna sueldo totalice, es decir, que sume los valores. Primero voy a hacer eso. Al final de la columna sueldo, totalizar los valores. Aquí, por ejemplo, me dice que los totalice, que los sume. ¿Cómo lo hacemos? Con la función suma. Ya la habíamos trabajado en la sección anterior. Primero le indico a la hoja de cálculo que voy a iniciar con una función, con una fórmula. En este caso inserto el signo igual. Luego escribo suma. Abro mi paréntesis. Selecciono el rango de celdas que me está pidiendo aquí. Aquí observen que ahorita me apareció la información sobre la celda, sobre la función. Si de repente no sé cómo usarla o para qué sirve, cada vez que yo voy a iniciar una función, aquí a un ladito me va a aparecer un icono de un signo de interrogación que es para activar la ayuda. Si yo la presiono me dice, primero me dice qué es lo que va a hacer. Me dice muestra la suma de una serie de números y o celdas. Me pone un ejemplo y me dice qué es lo que debo hacer. En este caso me pide que ponga un rango. ¿Sale? En este caso a 2 a 100. Entonces lo único que debo hacer es, evidentemente, introducir el rango.
también ya lo habíamos visto. Podemos simplemente seleccionarlo o escribimos E3, dos puntos y seguidos, E14. Cierro mi paréntesis y hago Enter. De esa manera se ha calculado el total de los sueldos, que es la primera parte que me pide mi práctica en el punto número 4. Luego dice que una celda libre más abajo calcule el promedio de estos sueldos y que lo redondee en 2 decimales. ¿Cómo calculo el promedio? Igualito, una celda más abajo, de igual forma, voy a introducir el signo igual para indicar que voy a hacer una fórmula y escribo la palabra promedio. Así literal como está, promedio solito. Y lo que hago es nuevamente, abro un paréntesis, nuevamente puedo ver aquí qué va a ser. Dice que me muestra el valor promedio numérico de un conjunto de datos y lo único que tengo que introducir es un rango de celdas. ¿Cómo lo hago? Igualito, simplemente selecciono el rango, cierro mi paréntesis y pulso la tecla Enter. Y de esa manera se ha calculado el promedio. Acuérdense que matemáticamente el promedio se hace de la siguiente manera. Si lo hiciéramos de manera manual, tendríamos que sumar todos estos y luego dividirlo entre el número que corresponda. En este caso son 2, 4, 6, 8, 10. Tendremos que dividir toda esta suma entre 10 para obtener el promedio. En cambio, con la hoja de cálculo simplemente introduzco la función promedio y todo queda calculado sin ningún tipo de problema. ¿Sale? Entonces, aquí ya quedó la suma, ya quedó el promedio. No me lo pide, pero valdría la pena que yo aquí le ponga, ¿no? Que esto es la suma y que esto es el promedio, para que no haya ningún problema. O de este lado, donde mejor crea yo que es conveniente. Suma y promedio. Por lo menos para que así se sepa qué son esos números. ¿Sale? Bien. Ahora me piden el punto 5, que... los dos decimales. Simplemente lo que hicimos hace un momento, selecciono. Y en mi caso ahora voy a disminuir decimales para que me queden 2. Y ahí quedó excelente. Ahora sí, el siguiente punto me pide que cambie el orden de las columnas nombre y apellido por apellido y nombre. En este caso, dice que cambie nombre y apellido y nombre. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bien, en este caso particular lo que voy a hacer es que necesito pasar esta columna para acá y esta columna para acá. ¿Cómo lo hago? Bien, pues creo que primero tengo que agregar una columna. Aquí selecciono la columna A, hago clic con el botón derecho, aquí en donde está la letra A, para indicar que es toda la columna la que voy a seleccionar, porque si yo hago clic aquí, nada más seleccionaría una celda. Yo quiero seleccionar toda la columna. Clic con el botón derecho y tengo una opción que dice insertar una a la izquierda. Y de esta forma he creado una columna de este lado. Luego, ¿qué hago? Sencillo, copio esta columna C, completita, la selecciono, le doy clic aquí donde dice cortar y simplemente vengo para acá y ahora le doy clic en donde dice pegar. Y de esta manera he cambiado el orden, primero apellido, luego nombre. ¿Qué hago con esta celda? Pues la elimino. Clic con el botón derecho y tengo una opción que dice borrar o eliminar columna. Hago clic en donde dice eliminar columna y ya quedó. Puse apellido primero y luego el nombre. Bien, regresamos entonces. Ahora vamos con lo que dice el punto número 6. El punto número 6 nos dice que al finalizar esta planilla en una columna rotulada como utilidades, calculemos el 10% del sueldo para cada uno de los empleados. Bueno, vamos a hacer eso primero. Dice que en una nueva columna rotulada como utilidades, aquí a un ladito de sueldo, escribo utilidades. Dice que a esa columna le debo calcular el 10% del sueldo. ¿Cómo lo hacemos? Ya lo hicimos en la sección anterior. Hago primero, introduzco el signo igual para indicar la hoja de cálculo que voy a iniciar con una fórmula. Selecciono la celda que tiene el sueldo, que en este caso es E3, y lo multiplico por el 10%. Lo puedo hacer de varias maneras. Puede ser con asterisco y punto 10, o puede ser con asterisco, podría ser también por 10%. Cualquiera de las dos hago intro y lo puedo hacer. Y después autocompleto, ¿sale?
Y así ya he calculado ahora sí cuáles son las utilidades del 10% de cada uno de aquí. Aquí aprovecho para comentar que en el día de ayer me estuvieron escribiendo algunos de ustedes para indicarme que cuando ponían el punto 10, por ejemplo, aquí lo voy a hacer, cuando ustedes escribían punto 10, les aparecía un error. Después de revisar, lo que observé es que el error se da porque probablemente tengan configurada su hoja de cálculo con el lenguaje de España. Y entonces en España no utilizan el punto, sino que utilizan una coma. Entonces en ese caso hay dos opciones. Número uno, en lugar de manejar puntos decimales, manejarían con coma, es decir, 0,10. O en todo caso, lo que les sugiero para no tener este detalle es que vayan aquí a la opción que dice archivo, luego vayan hasta abajo donde dice configuración de la hoja de cálculo, hacen clic y aquí donde dice general, aquí verifiquen que ustedes tengan México y de igual forma pues tengan la zona horaria GMT 06. Entonces, si no lo tienen, modifíquenlo, porque aquí seguramente tienen España y por eso tuvieron ese problema. Simplemente cambien a México, cambien GMT, le dan guardar configuración y a partir de este momento todas sus hojas se van a generar con este formato de México. ¿Sale? Una vez resuelto eso, nos pide que posteriormente copiemos a el formato de los datos de la columna sueldo. ¿Cómo copiamos el formato? Es decir, quiero que tenga los 3 decimales, que esté pintada de gris y que tenga el título en morado. Muy sencillo, simplemente selecciono las celdas originales a las cuales les voy a copiar el formato y aquí en mi barra tengo una opción que dice copiar formato, es el icono como de un rodillo, simplemente hago clic en él, voy a ver que se selecciona y luego selecciono todas las celdas a las cuales les quiero copiar el formato. La selecciono, suelto y de inmediato observo, miren, los títulos quedaron igual, quedó con el mismo relleno y ya quedaron con el formato que tenía aquí de 3 decimales. ¿Sale? De esa forma voy a copiar el formato. Ahora me pide que nombre la hoja 1 como profes. Entonces aquí nuevamente, ¿cómo le cambio el nombre a la hoja? Voy hasta acá abajo y le voy a poner profes. Enter y listo. Acuérdense que si quiero aquí le puedo poner incluso un color y demás. No me lo pide, pero se lo voy a poner. ¿Vale? Para que ustedes tengan ahí una idea de cómo se hace. Luego me pide como punto número 8 que seleccione las columnas de datos en forma intercalada y aplicarles color de relleno azul cielo y de fuente azul marino. ¿Sale? Dice seleccionar las columnas de datos en forma intercalada, es decir, una a una. Entonces selecciono una, hago clic en ellas, las selecciono. Luego, ¿cómo le hago para seleccionar intercalada? Significa que esta no y esta sí. Observen que si yo hago aquí, ya se deseleccionó la anterior. Lo único que debo hacer es presionar la tecla control. Y manteniéndola presionada, aquí he seleccionado primero, piso la tecla control y entonces selecciono lo demás. Y observo cómo se está seleccionando. Me salto otra y voy hasta acá. ¿Sale? De esa forma hago selecciones múltiples de celdas que no son continuas o rangos de celdas como es mi caso. Suelto la tecla control y ya tengo seleccionado. Ahora me pide que los rellene en color azul cielo. Nuevamente voy aquí a donde está el icono del botecito de pintura. Busco el azul cielo que para mí es este. Eso ya dependerá de la vista de cada quien. Y dice que le ponga texto azul marino. Aquí tengo a un ladito el color de texto y busco el color azul marino que para mí es este. Recuerden que si no aparece ahí el color que ustedes quieren, simplemente vayan abajo donde dice personalizados, hagan clic y ya les aparece, ¿no? Aquí si ustedes quisieran uno más, no sé, voy a imaginar que este me gustó, que siento que está más azul marino, hago clic en aceptar y de esa manera he seleccionado todo esto para que quedara con fondo azul claro y con la letra en azul marino. ¿Sale? Que es lo que me pidió aquí en mi punto número 8. Ahora en el punto 9 me dice que agregue una nueva hoja, que la nombre como aguinaldo, perdón. ¿Cómo agrego nuevas hojas a mi archivo de hoja de cálculo? Muy fácil. Abajito, en la parte inferior izquierda, tengo una opción que dice agregar hoja. Simplemente hago clic en ella y aparecerá otra que dice hoja 2. ¿Cómo le cambio el nombre? Doble clic.
y le voy a cambiar el nombre a aguinaldo, que es lo que me está pidiendo. De igual forma no me lo pide, pero le voy a poner otro colorcito para que sea fácil de identificarlo. Voy a poner un rojo, ¿sale? Dice que determine, perdón, estoy aquí en la número 9. En dicha hoja voy a copiar solamente las columnas apellido, sección y sueldo de los empleados. ¿Cómo lo hago? Voy aquí a profes, dice que solamente copie apellido, sección y sueldo. Significa que voy a copiar apellido, lo selecciono, otra vez la tecla control, sección y sueldo. De esta forma selecciono y ya he seleccionado esta que es la columna A y la D y la E. Luego simplemente clico en el botón derecho, copiar, y observen cómo ya les apareció aquí como un margen cortado. Voy a aguinaldo, a la hoja aguinaldo, y ahí me dice que los pegue. Simplemente clic con el botón derecho y pegar, o en la opción fácil, control más V, y observo que se han pegado todos los datos, ¿sale? Para que no tengamos ningún problema, ¿sale? Ya quedó entonces el apellido, ya quedó la sección, ya quedó el sueldo. Ahora me pide que en 3 celdas libres de la hoja aguinaldo determine el número de empleados que hay en cada sección. Y para esto voy a utilizar una función que no habíamos usado hasta hoy, que se llama la función contar. Contar sí, ¿vale? Función contar sí. Y lo único que debo hacer es primero seleccionar una celda en blanco. Yo sé, voy a poner aquí abajito para que no haya problema. Introduzco el signo igual y voy a escribir el nombre de la función. Contar.sí. Puedo hacer clic en ella. Nuevamente aquí me aparece mi signo de interrogación para decirme qué hace. Dice que la función contar sí muestra un recuento condicional de celdas dentro de un rango. Significa que yo le debo dar un rango de celdas y que en ese rango va a buscar algo. ¿Qué? Lo que yo le indique. Solamente me dice que lo que yo le diga que busque debe estar entre comillas. Entonces regreso para acá. Contar.sí, abro mi paréntesis, selecciono el rango de celdas que quiero que busque, que en este caso es esto de la sección, porque me está pidiendo mi práctica que verifique cuántos hay por sección. Selecciono el rango, que en este caso es desde B2 hasta B13. Luego, separado por una coma, ahora tengo que introducir qué es lo que va a buscar en ese rango, entre comillas. Primero abro comillas, en este caso es con la tecla Shift y el número 2, si no revísenlo en su teclado, puede ser que sea distinto. Y me pide que ponga yo el rango que va a buscar, ¿vale? ¿Qué es lo que va a estar buscando? En este caso voy uno por uno. Primero quiero que busque cuántos profes tengo de mate. Entonces escribo literal mate, cierro mis comillas, cierro mi paréntesis. Aquí, ojo, en hojas de cálculo de Google no hace distinción entre mayúsculas y minúsculas. Entonces no hay tanto problema, pero en Excel, por ejemplo, si yo pusiera mate en minúsculas, siempre me va a arrojar que no encuentra nada. Entonces yo les sugiero que para que no tengan problemas para trabajar en Excel o en hoja de cálculo, siempre lo hagan tal cual. Si aquí dice mate con mayúsculas y minúsculas, así literal lo escribo. Entonces hago Enter y ahora ¿qué es lo que ha hecho? Ha contabilizado cuántos mate encontró en ese rango de celda. Vamos a verlo de manera manual. Aquí hay 1, 2, 3 y 4, efectivamente. ¿Sale? Sí, para los que tengan curiosidad, inténtenlo en Excel y verán que a pesar de que pongan la fórmula así, les va a decir que no encontró nada. ¿Por qué? Porque no lo escribieron todo tal cual estaba escrito en el rango de celdas. Bien, ahora voy a hacer lo mismo. Me pide que busque aquí la opción para sociales, para naturales y para español. Entonces otra vez lo mismo, igual, contar.sí, abro mi paréntesis, selecciono el rango de celdas, separo con una coma, abro comillas y no sé, por ejemplo, español. ¿Sale? Cierro comillas, cierro paréntesis, Enter, y ya luego busco y verifico 1, 2, entonces todo está bien. Y así con todos los demás, ya aquí a un ladito le pongo mate, español, y así sucesivamente tendría que hacer el resto para encontrar todos. ¿Sale?
No los voy a hacer para no hacer más largo este video, ¿vale? Bien, ahora dice que en el punto 11, dice que en 2 celdas libres de la hoja de liquidación obtenga el mayor y menor sueldo de los empleados. Y dice que a la derecha de estas celdas agregue texto que describa dichos valores. ¿Cómo lo hago? Muy fácil. Dice que en 2 celdas libres. No sé, vamos a imaginar que aquí, ¿no? O aquí, donde ustedes quieran. Voy a poner siempre igual y voy a utilizar ahora una nueva función, la función máximo. Lo único que debo hacer es escribir max. Me aparece, la selecciono, otra vez me aparece el iconito del signo de interrogación para decirme, y aquí me dice que la función máximo va a mostrarme el valor máximo de un conjunto de datos numéricos, y me está diciendo que lo único que debo hacer es seleccionar un rango, y eso es todo lo que debo hacer. En este caso lo que voy a hacer es cerrar y me pide que seleccione el rango, que en mi caso es el de los sueldos, desde C2 hasta C13. Una vez que está listo, cierro y hago hago enter y ya me apareció. Aquí me dice que el rango más alto, que el número más alto que encontró es este, que gana 4200, ¿vale? Verifico rápidamente y efectivamente es el sueldo más alto. Aquí le dice que le ponga yo sueldo más alto. Ahora quiere que ponga también el del sueldo mínimo, sueldo más bajo. Ahora, así como hay una función que se llama máximo, también hay una función que se llama mínimo. De igual forma introduzco el signo de interrogación y ahora en lugar de max escribo min, y es lo mismo. Me dice que me va a mostrar el valor mínimo de un conjunto de datos. Aquí en este caso me pide nada más que seleccione nuevamente el rango de celdas, cierro mi paréntesis, intro y ya quedó. Verifico rápidamente y efectivamente este de 1250 es el del sueldo más bajo. Y de esa forma he usado la función máximo y mínimo para encontrar cuáles son los valores máximos y mínimos de esta práctica, ¿sale? De ese rango de celdas. Finalmente dice que como punto 12 guarde el archivo con el nombre práctica 2 en una carpeta denominada prácticas de hojas de cálculo. Esto ya ustedes saben cómo hacerlo, simplemente aquí en la parte de arriba le cambio el título. Ojo, cámbienlo porque muchos enviaron su práctica anterior y no le cambiaron el nombre a su archivo. Aquí nada más le ponen práctica 2 y para guardarlo aquí tienen esta opción en la flechita. Cuando están acá les aparece una opción que dice en dónde lo quieren guardar. Entonces verifiquen ahí ya esa práctica, perdón, esa carpeta que se llama habilidades digitales. Ustedes ya la tienen, ya la creamos cuando recién ingresamos. Ahora lo único que les pido es que dentro de ella hagan una carpeta que se llame prácticas de hojas de cálculo de Google y ahí guarden. Por último, les pide que compartan este documento. ¿Cómo lo van a hacer? Acuérdense aquí en la opción que dice compartir y tienen una opción ahí que dice compartir como, y ahí le ponen nada más en la opción que dice comentarista, que es como se lo está pidiendo. Yo ahorita tengo unos problemas de internet, por eso me apareció así. Aquí en la opción que dice cambiar, cambien aquí, porque aquí dice cualquier persona que tenga el vínculo puede ser lector. Le ponen comentarista, hasta que ya se guardó comentarista, copian el vínculo, listo. Ahora sí van a su práctica, a la opción donde está la tarea en el Classroom, lo pegan y eso es todo, ¿sale? De esta forma, con esta práctica, aunque está un poquito extensa, espero que les haya sido de utilidad. Usamos varias funciones de Excel, varios elementos. Vimos cómo copiar información, cómo hacer pegado, cómo insertar columnas. Vimos también cómo cambiar fuentes, cómo cambiar tamaño, cómo rellenar, cómo poner bordes, cómo cambiar el color de la tipografía. Vimos el centrado de celdas, vimos los formatos de celda, vimos también algunas funciones como suma, vimos la función promedio, vimos la función
contar.si, vimos también la función máximo, la función mínimo. Ya llevamos ahorita 5 fórmulas, que son de las funciones, perdón, las más básicas, ¿vale? Y vimos también cómo crear una hoja, cómo cambiarle el nombre a la hoja, cómo ponerle un color a esa hoja dentro de nuestro archivo de hojas de cálculo. Y pues creo que eso es todo lo que alcanzamos a ver el día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad, espero que les haya gustado, espero que el video no vaya a quedar muy largo, ahorita lo voy a editar para ir cortando algunas partes. Pero como siempre, ya saben que si hay alguna duda o alguna pregunta, mándenme un mensajito, o en todo caso, ahí abajo en la cajita de comentarios, dejen su comentario, o en todo caso, ya saben, dejen sus likes, o también pueden suscribirse al canal, que por el momento no tenemos muchos suscriptores, pero pues igual en algún momento ustedes serán parte de esa generación que iniciaron este canal, ¿vale? Cuídense mucho, nos estamos viendo. Bye.